Claro que sí, de verdad que para mí es un placer, siempre lo es, presentar a una persona que es un referente a nivel internacional. Realmente creo que todos hemos tenido la oportunidad de compartir en algún escenario, ya sea presencial, que en estos días vas a tener esa gran fortuna en Ecuador. De verdad que es un gran espacio y sentimos envidia de la buena, como dicen por ahí, de poder compartir directamente con el doctor Rafael Ruiz Calatrava, una persona que yo creo que no necesita mucha presentación, la sencillez, la humildad, el compromiso que tiene. En este momento estamos 7 horas adelantados ellos a lo que estamos aquí en Latinoamérica, y yo creo que a Rafael le podemos invitar hora de Colombia o hora de Ecuador a las 8 de la noche, y para él son las 3 de la mañana, y siempre está con nosotros. Para mí es un placer, un honor poder presentar al doctor Rafael Ruiz Calatrava desde España con un tema que es absolutamente importante y que creo que nos va a dar un parámetro muy interesante de revisión y de reflexión, y es precisamente hablarnos sobre la cultura preventiva como cambio de paradigma. Doctor Rafael, muy buenos días, buenas tardes ya aquí en Colombia y en gran parte de Latinoamérica. Buenas tardes, casi noches para usted en España. Bueno, querido David, para mí es un gran honor estar con todos vosotros, de verdad. Y ya sabes el afecto que tengo por todos vosotros, por Colombia, por Ecuador. Dentro de poco, dentro de 3 días, tendré la fortuna de pisar otra vez Quito, y que es para mí una ciudad queridísima y en la que tengo excelentes amigos a los que sin duda daré un fuerte abrazo. Y también tengo que agradecer a Clever que haya tenido la amabilidad de invitarme a este acto en el que estoy disfrutando mucho. Estoy siguiendo las ponencias y no puedo por menos que estar de acuerdo con Rodrigo y con las estimaciones que ha hecho la doctora Luz. Y también hablar un poco de lo que has dicho tú, del tema de los riesgos. Vamos a ver, esto no tiene mayor interés porque yo creo que todo el mundo me conoce más o menos. Y vamos a entrar directamente a un proyecto que es ni más ni menos que la síntesis de qué hicimos para cambiar la cultura preventiva dentro de una empresa muy concreta, además, ¿eh? Lo primero que a mí me enseñó un profesor en la facultad, que lo primero que había que hacer cuando queríamos definir algo, o sea, cuando queríamos acotar algo, era establecer la definición, ¿no? Y la cultura preventiva, por tanto, tenemos que definirla, porque esa es la manera de poder medirla. En seguridad y salud, lo mismo que en otras ciencias experimentales, todo lo que no se puede medir, pues no existe, porque tenemos que medir todo para comprobar que las cosas que estamos haciendo mejoran a lo que ya teníamos antes, ¿no? Por tanto, aquí vamos a partir de tres parámetros para esa definición: las convicciones, los comportamientos que tenemos dentro de la empresa y la composición del lugar. Las convicciones, ¿qué son? Pues los valores y las expectativas que hacen que algo sea considerado como cierto o falso, relevante o irrelevante, bueno o malo en el contexto de una organización. Los comportamientos definen cómo se interactúa, cómo se comunica, cómo se toman las decisiones y cómo se emplea el tiempo. Y la composición del lugar es el proceso mental por el que se tienen unas convicciones y se manifiestan unos comportamientos, que deben ser más o menos homogéneos en toda la empresa. Y digo esto porque si tenemos, y yo siempre digo esto de mi etapa de telecomunicaciones, tengo que decir que si nosotros en un momento determinado estamos emitiendo con un emisor y el receptor está en distintas frecuencias, por más que el emisor emita un mensaje correcto, el receptor no lo va a recibir. Por tanto, emisor y receptor tienen que estar en la misma frecuencia, tienen que tener las mismas convicciones, tienen que tener los mismos comportamientos y tienen que tener la misma composición del lugar. Por eso, una vez que ya establecemos estos tres elementos, tenemos que ver cuál debe ser la política de prevención de la empresa. Esto, yo he puesto los planteamientos de España, pero estos planteamientos son mundiales, eh, son internacionales porque están basados en los convenios de OIT que luego se han traducido en las directivas marco de la Unión Europea y en las leyes de los países de la Unión Europea. Por tanto,
lo primero que tenemos que saber es que la prevención de riesgos laborales es un componente inseparable del trabajo. Lo segundo es que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la empresa. Que cada miembro de la empresa, de la organización, tiene que asumir su cuota de responsabilidad y que cada persona además debe velar por su seguridad y por los de aquellos a los que pueda afectar su actividad. Es decir, no solamente tengo que velar por mí mismo, sino tengo que velar por todos los compañeros. Y la prevención, la seguridad y salud laboral debe formar parte de los criterios de gestión de la empresa. Es decir, tenemos que tener sistemas de gestión de la prevención que hagan validar este tema. Y esto me lleva también a lo que al final veremos, porque la cultura preventiva lo que pretende es modificar las conductas para que tengamos parámetros seguros dentro de la empresa. Por tanto, es una responsabilidad esencial de la línea de mando dentro de las empresas. Y la prevención debe garantizar la participación e información de todas las partes implicadas. Miren, si no logramos que trabajadores, representantes, líneas de mando y alta dirección participen y se integren en ese proceso de formación e información dentro de la empresa, no habremos hecho nada. Luego tenemos que basar la prevención en un elemento que es sustancial a todo lo que estamos diciendo, un proceso de mejora continua. Por eso tenemos que medir la cultura preventiva y tenemos que tener un sistema de gestión de la prevención que haga que nosotros continuamente estemos valorando si vamos mejorando. ¿Y quién se encarga de armonizar todo esto? Bueno, pues el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en España, que es el órgano profesional y además facultado por la ley para asesorar al resto de la organización. El servicio de prevención no es el que dice, ordena y manda, eso lo hace la línea de mando. El servicio de prevención, según su leal saber y entender, lo que hace es ofertar las soluciones más seguras y más idóneas para que los procesos se realicen en condiciones estándar de seguridad. Por tanto, la prevención lleva implícita también un concepto que es inherente a todo esto, que es la anticipación, ir por delante de los sucesos negativos. Por tanto, si vamos a hacer un proyecto de mejora, un proyecto de cambio cultural, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que tiene que hacer la alta dirección. Porque si la alta dirección no está implicada en este proceso, no vamos a ningún sitio. Y lo que tenemos que definir qué es el cambio y por qué debe producirse. Debemos ir a saber todo, y especialmente la alta dirección, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Luego, evidentemente, tiene que identificar beneficios tangibles del proyecto. Nadie hace nada por nada. Y si se hace es porque se mejoran las expectativas de salud de los trabajadores, de imagen de la empresa, reputación social. Es decir, todo esto tiene un trasunto que beneficia a la empresa. Tiene, además, que exponer experiencias relevantes en situaciones análogas. Y, sobre todo y fundamental, tiene que redactar la nueva política de prevención. Y este es un compromiso que hace la alta dirección mediante firma, es decir, es un documento escrito por el cual establece su compromiso. Bueno, la segunda parte del proceso sería la planificación, en la cual lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los parámetros de cultura actual que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recogiendo esos datos para definirla, visualizarla y ver desde esa cultura actual qué es lo que queremos o qué tenemos que hacer para definir el tipo de cultura que deseamos. Por tanto, tenemos que ver qué resultados queremos obtener y tenemos que identificar los puntos críticos, que en este caso, como todos los procesos culturales, tienen una gran componente psicosocial, que ya estaba hablando David de ello, pero en todos los procesos estos sacamos a determinadas personas de su zona de confort,
de su rutina, de su habitualidad, y estas personas reaccionan en contra, son detractores del cambio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que lo tengamos identificado, tenemos que aprender a resolver estos problemas. ¿Quiénes van a trabajar en este tema? Pues asesores externos a la empresa, si es necesario, los técnicos de prevención de la empresa y una representación de los directivos. Y además, tenemos que hacer otra cosa para definir qué es lo que queremos hacer para obtener el valor de la prevención. Y ahí intervendrán también los sindicatos, los trabajadores y los mandos intermedios. Como tal, llegaremos al diseño de un cuestionario de comportamiento en cuanto a la situación actual, es decir, haremos la foto de cómo estamos y haremos un dibujo de lo que queremos, de a dónde queremos llegar. Por tanto, lo primero que tiene que haber es un cambio en la mentalidad directiva. ¿Por qué se produce este cambio de la mentalidad directiva? Por el patrocinio, por la fuerza que ejerce la alta dirección y por la presión que se tiene en la base. La puesta en marcha, ¿cómo se realiza? Pues mediante un mensaje personalizado de la alta dirección a los directivos de segundo nivel, expresando el compromiso y su manifestación en términos de recompensa o personalización. Es decir, se establecen pluses de remuneración positivos y negativos, de progreso en la carrera positivo y también de progreso, iba a decir negativo, bueno, pues de no progreso, y de imagen. Miren, aquí en España decimos que din sin don no lleva a ningún lado. Es decir, si nosotros le decimos a un señor don, pero no le damos el realce que tiene que tener, no sirve absolutamente para nada. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Establecer unos pluses económicos para las personas que cumplen, que no tienen accidentes, que se forman, que tienen iniciativa, que proponen mejoras. ¿Y eso qué supone? Que tienen también un progreso en su carrera y además tienen una imagen de personas que están comprometidas ante la organización. Tenemos que tener también las reuniones de lanzamiento, objetivos, cuestionarios de cambio, comportamiento y cómo va a afectar esto a la organización. Es decir, fundamental, asignamos responsabilidades en toda la organización, comenzando por la alta dirección. En esta empresa se logró que el primer punto del orden del día del Consejo de Administración era el análisis de los accidentes de trabajo con baja, sin baja y de las enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque al saber estos temas, al llevarlos a la alta dirección, se convierte en un tema estratégico y nadie quiere verse en ese tema estratégico ante la alta dirección. Por tanto, la definición de medición del cambio entre los directivos y subordinados es fundamental, establecer esta definición de medición. La cuarta fase del proyecto es la comunicación interna, externa, la información y la formación. ¿Qué objetivos tenemos que cumplir? Pues comunicación acerca del proyecto y sus resultados, motivar a empleados favoreciendo la participación, crear imagen positiva de la empresa interna y externa, con lo cual la empresa también obtiene un beneficio, establecer comunicación entre las partes interesadas, es decir, que los stakeholders que se interrelacionan dentro de este proyecto estén comunicados entre ellos, y en la fase de desarrollo tenemos que ver quién es la concreción de los participantes, la redacción de políticas de prevención y difusión, los cronogramas, el estudio de situación, el mapa de herramientas y el establecimiento de líneas de actuación. La quinta parte del proyecto es el análisis, es decir, primero, unificar las evaluaciones periódicas. Y esto tiene mucho que ver con la psicosociología. En todas las empresas, por lo menos aquí en España ocurre, se hacen las análisis, las evaluaciones de riesgo periódicas de seguridad, de higiene y de ergonomía, todas al mismo tiempo, dentro prácticamente del mismo documento. Mientras que las evaluaciones de riesgos psicosociales, se hacen de forma aleatoria y en otra ocasión, no se hace conjuntamente. Eso es un error. Por tanto, tenemos que unificar todas las evaluaciones en ese tema, en un solo documento. Tenemos que hacer la recogida de los datos finales,
el diagnóstico y situación final, la valoración de objetivos conseguidos y la comunicación de resultados a todos y cada uno de los miembros de la plantilla. El resumen, ¿cuál es? Que la dirección, el direccionamiento que tenemos que establecer es las metas que queremos alcanzar, las maneras de medirlas y la planificación. La gestión del liderazgo implica el patrocinio de la alta dirección y el comité de agentes de cambio. Es decir, personas que están directamente dentro de la alta dirección, pero que van a ser los que van a movilizar todo este proceso en la estructura. La ejecución, ¿cómo la vamos a realizar? Motivando a la gente, perdón, aquí hay una errata, mediante la formación y mediante la medición del logro. Y luego tenemos que crear un sentido de la propiedad. Los indicadores tienen que ser de todos y cada uno de los miembros de la empresa. Y al mismo tiempo tendremos que estar estableciendo recompensas, pues el empleado de seguridad del mes, los empleados que no tienen accidentes, los empleados que promocionan por cumplir sus objetivos en materia de seguridad y salud, los empleados que tienen un añadido a su sueldo por hacer las cosas bien, los que se forman, es decir, aquellas personas que se involucran con el proceso. Y por último, vamos a hablar de la integración en la pantalla. ¿Quién es el máximo responsable de todo esto? La máxima autoridad de la empresa. Aquí pongo el consejero delegado, pero puede ser el presidente, es decir, el máximo responsable de aplicación y cumplimiento. ¿Quiénes van a estar junto con ellos? Pues las comisiones de seguridad y salud para promover y velar por la implantación correcta del sistema de gestión de la prevención y participar en la elaboración del sistema de gestión de la prevención, los directores y los mandos que van a ser los que desarrollan y aplican el proceso y promocionan la cultura preventiva del comportamiento seguro. El servicio de prevención cumple sus funciones de asesoramiento y todos los empleados participan en el desarrollo del sistema de gestión, aplican y cumplen las responsabilidades que se le asignan en el sistema de gestión y trabajan de forma segura. Por tanto, aquí tenemos qué es lo que tenemos que ver. La alta dirección, ¿qué es lo que hace? Facilita el proceso. La dirección establece un compromiso continuo. Los mandos intermedios cumplen las normas y lideran el cambio. Los encargados de los tajos motivan y orientan a sus trabajadores. Y los profesionales son un ejemplo en el cumplimiento de las normas. Todos tenemos que ser ejemplares en este tema. Por tanto, ¿cómo desarrollamos esto? Pues lo primero, estableciendo un equipo de prevención, un equipo de formación, un equipo de gestión del campo y un equipo de comunicación. En todos estos procesos, los sistemas de comunicación son fundamentales. Y tengan siempre en cuenta que cuando se hace un proceso de cambio cultural dentro de la empresa, vamos a tener reacciones en contrario porque hay personas a las que les cuesta mucho trabajo salir de su zona de confort y entrar en zonas de inestabilidad, de riesgo, aunque sea para mejorar. Lo segundo que tenemos que hacer es un desarrollo de funciones. Tenemos que desarrollar las funciones de liderazgo de la alta dirección, la concienciación preventiva tanto de la dirección como de los encargados, como del Comité de Seguridad y Salud, y la evocación permanente de la prevención a todos los empleados. Aquí ven ustedes cómo se hace la presentación, el plan de comunicación y el plan de información. Por tanto, ¿cuáles son los aspectos cuantitativos que tenemos que ver? Y que van a ser el beneficio de la aplicación del texto. La disminución del asentismo. Es decir, el asentismo es la mayor lacra que tiene una empresa y es por donde se pierde una cantidad de recursos impresionantes. Pero el asentismo, ¿por qué se produce? Porque una persona siente la necesidad de no ir a esa empresa o siente la necesidad de salir de esa empresa, de desaparecer de esa empresa, porque tiene posiblemente elementos pull y elementos full que hacen que se sienta desarraigado de ella, porque no tiene suficientes medidas de seguridad y salud, porque las condiciones psicosociales son anómalas y, por tanto, se siente desmotivado con respecto a su empresa.
Una persona que está motivada, aunque esté un poco enferma, va a trabajar. Una persona que se sienta un poquito enferma, si está desmotivada, no va a trabajar. Por otro lado, ¿cuál va a ser el beneficio de establecer este cambio cultural? Pues la disminución de la siniestralidad. Si la gente empieza a trabajar en condiciones estándar de seguridad, se van a eliminar muchos de los accidentes de trabajo que tenemos. Y por otro lado, vamos a obtener un tema que es fundamental, que es el aumento de la productividad. Los aspectos cualitativos que vamos a tener van a ser la mejora de los índices de calidad, el incremento del valor de la empresa. Y miren, les pongo un ejemplo. Una multinacional tan potente como la Bayer, por procesos de accidentalidad en el trabajo y por procesos de contaminación, perdió prácticamente todo su valor en bolsa y tuvo que salir el gobierno de Alemania a rescatarla porque se hundía. Y todo fue porque se produjeron una serie de accidentes de trabajo. Como consecuencia de esos accidentes, se produjo una contaminación del Rin y de ser el orgullo de marca alemana pasó a ser una empresa denostada por la sociedad. Luego, este elemento del incremento del valor de la empresa tiene mucho que ver con el tema de la cultura preventiva. Tenemos que hacer una integración efectiva de la seguridad. Tenemos que hacer un impulso de la imagen externa. Pero claro, si se produce ese desastre, el impulso de imagen externa se nos vuelve en contra. Tenemos que homogeneizar la cultura preventiva para que sea igual para un empleado que está en Madrid de una empresa, otro en Cádiz o en Manila. Me da igual. Todos tienen que tener la misma cultura preventiva. La adecuación de la normativa, el compromiso de la organización con la seguridad, el desarrollo de actividades, de actitudes preventivas, la mejora de la herramienta de la comunicación. Uno de los elementos que más daño hacen en una empresa es tener procesos de comunicación informal que dañan estos procesos de cultura preventiva. Y la mejora de la calidad de vida, que prácticamente es a lo que aspiramos todos. Las debilidades que nos encontramos antes de iniciar el proceso, pues el conocimiento de la normativa y la responsabilidad legal. Lo hacemos porque es una obligación legal. Los objetivos no se hacen de forma consensuada, son impuestos unilaterales. Hablamos con un lenguaje muy técnico que no lo entiende nadie. Y hay dos corrientes. Solo nosotros podemos hacer la prevención y la reacción ante los hechos. No tenemos técnicas preventivas, tenemos técnicas reactivas. Y por otro lado, el control de la implantación de la prevención de riesgos, que prácticamente no se hace. Y el plan de prevención completo, que tampoco se ejecuta. Sin embargo, una vez que hacemos este proceso cultural, las fortalezas que tenemos es que la prevención es el mejor medio de mejora del negocio de la empresa. Los objetivos se hacen en función del negocio y de los usuarios. El lenguaje es común para todos, es el lenguaje que entendemos todos emitimos en la misma frecuencia. El compromiso con el trabajo, la información y la formación y la delegación de funciones está perfectamente definida y detallada, con lo cual todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y por otro lado también tenemos sobre la información sobre la evolución del Sistema General de Prevención de Riesgos Laborales. Y por último, tenemos un plan de prevención que se integra de forma eficaz en la gestión. Y este es un ejemplo de integración en el que están los empleados que han visto cómo le mejoran las condiciones laborales con planes de acción y mejora de procesos. Tenemos una mayor satisfacción de los empleados porque participan, informan, se les consulta y comunican. Y por otro lado, la empresa alcanza una mayor reputación en la imagen, tiene unas relaciones laborales más satisfactorias y consigue los objetivos que se firman, que se establecen tanto para la responsabilidad social corporativa como para los modelos de conexión como para las relaciones normales. Por tanto, si demostramos nuestro compromiso y estamos en permanente revisión de la gestión, vamos a lograr esa integración, que se haga un análisis objetivo y vamos a obtener estos resultados tangibles, que es lo que les he ido relatando con anterioridad a término. Y por último, termino
con una frase que la prevención de riesgos por la seguridad y salud es nuestro compromiso, pero recuerda que es tu obligación. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de todos ustedes. Excelente. Y David. disculpar que me ha entrado lo que sea y se me ha cogido la garganta y lo estoy pasando fatal. Sigue, David, por favor. Muchas gracias, doctor. De verdad, muchas gracias por sus valiosos aportes. Hay una pregunta que nos están haciendo y me parece muy interesante de algo que usted nos estaba señalando. Dice, como dice el doctor Rafael Ruiz Calatrava, el servicio de prevención oferta las soluciones. ¿Cómo cambiar la percepción del saludista de ser un medio de castigo a un agente de cambio? Bueno, es que esto me da para 3 conferencias, no para una. No, el servicio de prevención, evidentemente, tiene que ser un asesor, tiene que asesorar a la dirección de la empresa y a los trabajadores de cómo tienen que hacer las cosas para hacerlas bien, ¿no? Y qué es lo que tienen que hacer. Y eso que digo siempre, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Pero el servicio de prevención no está dentro de la línea de mando. El servicio de prevención es un asesor técnico cualificado de la empresa para establecer cuáles son las medidas que tiene que hacer. Y él propone soluciones que luego el empresario coge o no coge. Cuidado. Y nosotros podemos proponer, bueno, pues mire, para la cultura lo mejor que podemos hacer es establecer un sistema de formación en el que cada año se vayan reciclando los trabajadores y tal. Por ejemplo, como yo logré imponer en la última empresa que estuve trabajando. Todos los empleados del banco tienen que tener el curso básico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso hace que todo el mundo, desde un punto de vista técnico, sepa analizar, aunque sea a nivel básico, las condiciones de su trabajo. Y, por ejemplo, pues se impone que para ascender de un puesto de administrativo a un puesto superior, tengas que tener ese curso y si no, no puedes ascender, aunque sea el mejor del mundo y sea ingeniero nuclear. Bueno, pues eso es un tema. ¿Y qué es lo que hace además el departamento de formación? Que analiza las necesidades formativas de cada uno de los empleados y cada año le asigna a cada trabajador cuáles son los cursos que tiene que hacer para ir completando su formación preventiva. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que cuando llega el variable, llega el bonus, la empresa, a las personas que han cumplido con su obligación y han hecho lo que tienen que hacer, recibe una compensación económica por haber hecho eso y haberle ahorrado gastos a la empresa. ¿Quién propone eso? Pues lo propuso el servicio de prevención. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que el consejero delegado de la empresa pues dijo, este tema me gusta, yo creo que esto es rentable y nos puede hacer disminuir 2 cosas, los factores de riesgo psicosocial y por tanto el absentismo. Cuando llegue a Colombia, una de las transparencias que pondré serán 2 elementos en los cuales se ve cómo iba subiendo los gastos que tenía la empresa por condiciones psicosociales deficientes, cómo se hacen las evaluaciones de riesgos psicosociales y cómo a partir de la implantación de las medidas esos costos empiezan a bajar. Y es un caso real, que luego cuando ya termine diré la empresa, donde es una empresa multinacional importantísima. Bueno, ¿cuál es la valoración? Porque el consejero delegado en un momento determinado dijo, oiga, le preguntaron un día, además, públicamente en una cadena de televisión, le preguntaron, oiga, ¿usted cuántos accidentes tiene en su empresa? ¿No? Que tuvo que volver para allá para que uno de los que estaban por allí le chivara el dato. A partir de ese momento puso en el primer punto del orden del día en análisis de accidentalidad y de enfermedad profesional de la empresa. Claro, cuando ya el consejero delegado pregunta o el presidente pregunta todos los días por qué se ha caído el fulano o por qué ha tenido un accidente, por qué ha tenido una enfermedad profesional, pues la línea de mando se ve la exposición en la foto negativa de que ha tenido un incidente no deseado dentro de la empresa. Y ya se preocupan de tomarse en serio el tema de la seguridad y salud, que muchas veces el gran problema es que somos muy formalistas, muy documentalistas
pero no pasamos de ahí. No llegamos a la cultura de la prevención dentro de la empresa. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Por cuestiones de tiempo. Espero no haberme pasado demasiado de tiempo. No, tranquilo, porque el escucharte a ti siempre es un privilegio, mi querido amigo. Pero quiero poner 2 mensajes en la pantalla. Marisa Becerra dice: siga, estimado, nosotros encantados, te dice Rafael. Así es que por ese lado, bien. Y otro mensaje que quiero ponerles y agradecerles a todos, amigos, quienes están conectados. Vamos ya casi 4 horas de transmisión y nos siguen acompañando. Ese es el espíritu que necesitamos todos para cambiar, para mejorar. Francisco Martín Mendoza nos dice: definitivamente un majestuoso evento. Mis felicitaciones a cada uno y una de los miembros del equipo para poder realizar esta actividad. Mis respetos a los ponentes, y sí estoy interesado en las presentaciones. Y no está de más desearles a todos y todas los participantes feliz Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo desde Guatemala. Muchas gracias, Francisco Martín. El placer es nuestro. Mi querido Rafael, te agradezco mucho por tu tiempo. Recuerden, amigos, Rafael Ruiz Calatrava estará con nosotros por el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Quito, Ecuador. Vamos a transmitir un evento que estamos organizando con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador. Pues vamos a transmitir por nuestras redes sociales, así es que atentos a la comunicación para que se nos una. Rafael, un mensaje final para darle paso a nuestra Dianita, que ya está esperando en el escenario. A mi querida Diana, que decirle, no tengo que decirle nada porque seguro que lo hace factuoso como siempre, porque es una gran ponente, además de una excelente persona. Y segundo, pues, ¿qué voy a decir? Lo que he puesto en la última transparencia, la seguridad y salud en el trabajo es tu responsabilidad. Esto no es responsabilidad del servicio de prevención, que también, ni del presidente de la empresa, porque también nos encontramos que muchas veces ocurren sucesos indeseados porque el trabajador es el que no se lo toma en serio y pasa olímpicamente de las medidas que se proponen. O sea que aquí hay que poner cada cosa en su justo término. La seguridad y salud en el trabajo es tu responsabilidad. Y que este dedo apunta y además apunta con certeza. Así es. Muchas gracias, mi querido amigo Rafael. A continuación.